Bien, amados hermanos, vamos a seguir adelante. Vaya conmigo a la palabra de Dios ahí en Juan 8. Creo que mi hijo lo tiene en la pantalla también. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados hermanos. Juan 8, amados hermanos. Dice la palabra de Dios así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta es la palabra de Dios y Dios bendice su palabra. Dios respalda su palabra. La palabra de Dios, amados hermanos, no necesita de interpretaciones humanas. La palabra de Dios se interpreta por sí sola, porque es su palabra. Es su palabra que es más eficaz que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón del hombre. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que predicamos. Esa es la palabra que nos ha hecho libres. Esa es la palabra que nos bendice y nos sana, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Cuán glorioso y cuán majestuoso es nuestro Dios en toda la tierra. Bien, amados hermanos. Realmente, amados hermanos, como seres humanos, como seres mortales, un día tendremos que morir si no viene Cristo por nosotros. Todos tendremos que morir algún día, definitivamente. No podremos hacer nada. Y si viene Cristo por nosotros, no experimentaremos la muerte física, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en los aires, para estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Pero desafortunadamente, amados hermanos, hay mucha gente ahora mismo que están muriendo, hay muchas gentes que ya murieron. Ahora, nosotros como humanos no sabemos todos, no lo sabemos todo, no sabemos el día que vamos a nacer, pero no sabemos el día que vamos a morir, y mucho menos sabremos de qué vamos a morir. Hay muchas personas famosas, líderes religiosos, que murieron, pero realmente, amados hermanos, ¿qué causó la muerte de esos personajes o qué causa la muerte del ser humano? No lo sabemos. Muchos, amados hermanos, como Buda, un religioso, un hombre que fundó el budismo, murió por una enfermedad intestinal. Se dice que por comer un plato de cerdo a los 80 años murió por una enfermedad intestinal. Ahora, al morir esta persona, este líder religioso, dijo las siguientes palabras: la decadencia es inherente a todas las cosas compuestas. Resuelve tu propia salvación con diligencia. Hay muchos seguidores que siguen a este hombre,
Mahoma igualmente falleció, murió. El 8 de junio del 632 antes de Cristo, a la edad de 63 años, por fiebre y cefalea, un dolor de cabeza, supuestamente también por comer un pedazo de carne envenenado. Así murió este líder religioso llamado Mahoma, que hoy hasta la fecha tiene muchos seguidores en nuestros días. Sócrates, el gran filósofo, murió por beber la cicuta y cuando el veneno le llegó al corazón y lo paralizó. Ahora bien, amados hermanos, hay mucha gente que muere por suicidio, por enfermedad, por vejez. Y muchos, amados hermanos, seguirán muriendo. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, Él no murió de viejo, no murió de enfermedad, no murió por envenenamiento. Nadie le dio un tiro por detrás. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Esa es la causa de nuestro Señor, que murió por nuestros pecados. Ningún líder religioso se ha levantado de la tumba de la muerte como nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó al tercer día, como dice la Escritura, que tenía que morir y que al tercer día se levantaría con poder y gloria. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, nuestro enemigo de los seres humanos, y nosotros también venceremos. Porque Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. ¿No le da gusto eso a usted y a mí? Oh, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Los seguidores de cualquier líder religioso no se han puesto a pensar en esto, que ellos todavía su tumba ahí están, se los comieron los gusanos, se hicieron polvo y ahí están y no han resucitado. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Primera de Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados. Yo no tengo ninguna duda, yo sé que tú tampoco lo tienes. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la causa principal del cual el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios que hizo la tierra y los cielos, se hizo carne como uno de nosotros para morir por ti y por mí. Cristo nos ama, amados hermanos. Cristo nos ama, aleluya. Ese es el evangelio de verdad. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pongo mi vida, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a poner. Aleluya. Ese es el Cristo que nosotros debemos de predicar. El Cristo glorificado, el Cristo de la gloria, el Cristo que venció la muerte. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, la justicia de Dios y la justicia de los hombres es una justicia totalmente diferente, amados hermanos. El 8 de febrero, amados hermanos, de 1998, fue enjuiciada a pena de muerte una mujer llamada Carla Faber Tucker en la ciudad de Huntsville, Texas, siendo ella muy joven. Ahora, a pesar de las peticiones de clemencia de personajes reconocidos por todo el mundo, como el Papa en el Vaticano, las Naciones Unidas de Europa y muchos presidentes alrededor del mundo, no sirvieron de nada. Aún el gobernador George Bush no pudo detener la pena capital, la pena de muerte sobre Carla Faber. Pero ¿cuál era el problema de ella? ¿Cuál fue el problema y el motivo que le fue llevada a la pena de muerte? Ella, siendo muy joven, una jovencita en 1983, con solo 23 años de edad, era una jovencita ya drogadicta, viciada en los vicios. Y junto con un acompañante, con un amigo de ella, decidieron ir a robar para drogarse. ¿Y dónde fueron? Fueron a la casa del amante de ella, un hombre llamado Jerry Lee. Y lo encontraron durmiendo con un amante a este hombre, con otra mujer, Débora.
Y ahí Carla se ensañó tanto que con un cuchillo los mató a los dos. La justicia los agarró y los metió a la cárcel. Estando ella en cárcel, sucedió un milagro grande en la vida de Carla. Hubo un grupo de cristianos que le predicó la redención, la salvación del Señor Jesucristo, y ahí Carla se entregó al Señor Jesucristo y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Ahora, amados hermanos, fue tanta la entrega de Carla, fue tan genuina, tan verdadera, que Carla en esa cárcel se enamoró del pastor de esa cárcel y le pidió matrimonio. Las leyes no dejaron que se consumara el matrimonio, pero Carla quiso sellar con amor por el paso de su vida. El gran milagro en Carla fue que su conversión era tan real, tan genuina, una entrega de corazón en esa prisión al Dios Todopoderoso, que dijo las siguientes palabras cuando fue llevada para ser ejecutada: mi muerte no significa que Dios no haya escuchado las oraciones de cada uno de ustedes, de los personajes más famosos. Mucha gente estaba orando por ella. Dice, sino que sabe Dios que en su soberanía y en su sabiduría algo grande se logrará con esto. Él sabe perfectamente que algo grande se lo logrará con esto. Segundo después añadió lo siguiente: voy a encontrarme cara a cara con Jesús. Allí los estaré esperando a todos. Esas fueron las palabras de esta mujer muy joven, y así murió. Si Dios le hubiera aplicado a Pablo el ojo por ojo y diente por diente, tal vez no teníamos Nuevo Testamento. Muchos de nosotros estamos en contra de la pena de muerte, otros están a favor. Se ve muy en claro que mucha gente no han leído el Nuevo Testamento y no saben de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en dar una oportunidad a todos los seres humanos. Y es esta historia que acabamos de leer que nos muestra a Cristo, amados hermanos, cuán grande es su amor para con nosotros los hombres. Cristo, Dios, no ve la justicia de los hombres, o no es parecida a la justicia de los hombres a la justicia de Dios. La justicia de Dios, amados hermanos, es diferente a la justicia nuestra. Usted podrá ser enjuiciado en algún tribunal terrenal aquí por haber cometido un acto. Es cierto que falló, violó las leyes, y se le dará una sentencia de acuerdo a su error o su acto que haya cometido, ya sea violar una ley de tránsito o haber cometido algún delito, pagará por ello. El juez dictaminará cuál será esa sentencia. Pero también, amados hermanos, la justicia terrenal, la justicia de los hombres se equivoca muchas veces. ¿Cuántas personas han sido enjuiciados injustamente? Aún han sido muertos por la pena capital injustamente y han pasado años y años tras las rejas. ¿Por qué? Porque las injusticias de los hombres se son manifiestas. En cada país tenemos un tribunal de justicia de acuerdo a las leyes terrenales. Pero esa justicia, amados hermanos, a veces es injusta. Y en todos los países a veces no se lleva como debe de ser. Nosotros que venimos de países de México para allá, sabemos las injusticias que se cometen con la población, con los hombres. Se violan las reglas de la justicia. Aquí en ese país de igual manera hay ocasiones que se han violado, pero aquí se trata un poco más de llevar la ley como es. Pero déjame decirte una cosa, nosotros, amados hermanos, servimos a un Dios de justicia, un Dios que nos hace justicia, que a pesar ante los ojos humanos, ante la sociedad, nos señalan con el dedo y nos tildan de tales personas. Dios dice y no está viendo lo que tú eres o lo que tú haces, sino Dios está mirando en ti lo que Él puede hacer por ti. Ese es nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios justo. Dios es el que justifica porque Él es un Dios justo. Amados hermanos, nosotros como humanos a veces no conocemos la justicia de Dios.
Conocemos a veces muy por encima la justicia terrenal, pero aún así tenemos que contratar un abogado a veces para que nos defienda, para que Él nos represente a un tribunal. Dice que nuestro Señor Jesucristo, Él está abogando por nosotros cada día. Él está diciendo, yo pagué un precio por ellos. Yo ya pagué la deuda que ellos tenían, la deuda del pecado, aquella deuda que era impagable para cada uno de nosotros, amados hermanos. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Y es Cristo quien sigue litigando, quien sigue abogando por ti y por mí. Cristo nos ama, amados hermanos. Aleluya, bendito sea su nombre. Hay una palabra en la Biblia que se llama expiación. Algunos otros la llaman redención. El pueblo de Dios, Israel, amados hermanos, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, todos sabemos que Dios es un Dios de pacto. Dios pactó con su pueblo, hizo un pacto con ellos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios nunca falla sus pactos, Dios nunca falla sus leyes, sus estatutos, sus reglamentos. Y Dios nunca falla en sus promesas. Fueron los israelitas los que fallaron ese pacto, esas leyes de Dios, y por tanto Dios se enojó con ellos, se airó. La ira de Dios, cada vez que los israelitas fallaban en el pacto que Dios había hecho con ellos, la ira de Dios se incendiaba con ellos y los castigaba porque quería corregirlos. Dios, amados hermanos, nos ama como un buen padre, como lo había dicho, que no nos castiga con un castigo severo, sino para nuestro propio bien, porque nos ama. Entonces, fallaron los israelitas, como seguimos fallando todos los hombres el día de Dios. Pero Dios nos trae un juicio severo, no trae la pena de muerte, no trae la pena capital sobre cada uno de nosotros por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestros errores. Sino Cristo te dice, como le dijo a la mujer, ninguno hay quien te condene, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes. Él quiere, amados hermanos, que seamos diferentes, que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vete y no peques más. Cristo estaba cumpliendo con la escritura. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta es la condenación, dice la palabra allí en Juan. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por no haber aceptado al Hijo de Dios, fueron condenados. Aquel que no cree en el Hijo de Dios ya es condenado, pero el que en Él cree no es condenado. Y esos somos usted y yo. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios por la aceptación de nuestro Padre Celestial, por la regeneración y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cristo nos ama, Cristo nos bendice. Hay varias ilustraciones donde Pablo ilustra de una manera sencilla para que entendiera la iglesia de Corintios acerca de lo que era la expiación, la redención, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Está en la imagen de un campo, de un sacrificio, de un tribunal, donde un juez se presentaba como juez para juzgar, para condenar a una persona. Y si aquella persona había sido culpable, el juez la condenaría. Pero si aquel juez era un buen juez, dice Pablo, se bajaría del estrado de su silla y se ponía en lugar del acusado y decía, yo pago en lugar de ti. Eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se puso en lugar nuestro, descendió de su trono, vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros para pagar en la cruz del Calvario nuestro pecado, nuestra deuda. Otra imagen es el intercambio de los esclavos, cuando los esclavos querían ser liberados de la esclavitud. Dice Pablo que se tenía que pagar por aquel esclavo un precio. Así nosotros, amados hermanos, éramos esclavos del pecado en este mundo. Cristo vino a pagar un precio para libertarnos de la esclavitud del pecado y nos hizo libres. Gracias sean dadas a Dios, hermanos.
la cancelación de una acta. Esta es otra imagen que Pablo pone de relieve allí en Colosenses. Dice, porque el acta estaba en contra de nuestros decretos, fue anulada, fue cancelada. ¿Por quién? Por Cristo. Él pagó nuestra deuda que teníamos, esa deuda que era impagable, esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Le dice Pablo allí a los de Colosas, Cristo anuló el acta y no le debemos nada. Cristo presentó ante su Padre Celestial sus manos ensangrentadas, sus manos perforadas y dijo, consumado es, he pagado. Realmente esta historia, amados hermanos, que acabamos de leer de la mujer sorprendida en adulterio comenzó unos capítulos antes. En el capítulo 7, 37 y 38 se estaba celebrando una fiesta de los judíos, como era el Sukkot, la fiesta de los, también se le llama comúnmente la fiesta de los tabernáculos. Y el día más importante de esa fiesta, en el día último de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo las siguientes palabras: venid a mí todos los que están sedientos y tomad el agua viva, y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo le estaba diciendo que el Espíritu Santo estaba por descender sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre sus discípulos, sobre sus seguidores. Y esto enojó, encolerizó a los líderes religiosos de la época, como eran los fariseos, los maestros de la ley, los principales sacerdotes. Se enojaron, se molestaron porque Jesús había dicho unas palabras tan relevantes. Las había cogido de Isaías 55:1, donde dice: venid a mí todos los sedientos, comprad sin dinero agua, beban y coman. Comprad sin dinero el agua viva, les dice Jesús. Y se enojaron los religiosos de la época. La multitud estaba dividida, había mucha gente, había personas ahí de diferentes edades. Se juntaban donde Jesús estaba, se juntaban porque Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, los alimentaba, y mucha gente lo seguía. Pero había gente que estaba confusa realmente con estas palabras de Jesús, y no entendieron las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: venid a mí todos los que están sedientos y tomad el agua viva. Ahora bien, amados hermanos, ahí estaban todos los líderes religiosos, estaban también la guardia romana. Realmente el rey de Herodes había militarizado el templo, porque en ese templo sabían los romanos que se hacían tumultos, se hacían protestas, especialmente en las fiestas de los judíos. Porque estas personas religiosas eran tan escrupulosas en hacer que la gente cumpliera la ley de cabo a rabo, pero ni ellos mismos la cumplían. Dice la Biblia que imponían cargas pesadas en las personas, pero que ellos ni con un dedo querían llevarlas. Ellos se molestaban porque el fleco de sus túnicas rozaba a otra persona que no fuera de ellos, por temor a contaminarse. Y entonces Jesús los desafía con estas palabras y se molestan, se enojan. Y está Jesús ahí, y ahora todos se retiran a casa. Cayó la noche, Jesús se retira y todos se fueron. Jesús se había salido con la de él, había ganado el primer asalto. Pero déjame decirte una cosa, amados hermanos, Satanás no se rinde. Llegó la mañana y estos hombres planearon, hicieron una trampa en cómo agarrar a Jesús. Esa misma noche ellos planearon cómo sorprender a Jesús en algo en que acusarle y poder matarle, poder llevarlo ante los tribunales y poder matarlo. Ellos, amados hermanos, en esa noche fueron y agarraron una mujer que ellos dijeron había sido encontrada en el adulterio mismo. Y la mañana está Jesús, se presenta en el templo. Vemos la valentía de nuestro Señor Jesucristo. Lo querían matar, lo querían ellos linchar, pero varias veces se les escabullía y Jesús decía: mi hora no ha llegado. Pero vemos la valentía y el atrevimiento del Señor Jesucristo, que regresa de nuevo al templo, aun cuando lo querían matar. Regresa y se sienta y se pone a enseñar. Amado hermano, no te calles de hablar del evangelio de Cristo. Predica el evangelio de Cristo. Sé valiente y sé determinado.
Hay personas allá afuera que necesitan las buenas nuevas de salvación. Cristo era valiente, Cristo era atrevido. El Señor Jesucristo no tenía miedo de hablar. Está Él sentado como los mejores maestros, como los rabíes, se sienta a enseñar, a predicar, a sanar, a echar fuera demonios. Y está la multitud enfrente, hermanos, y de pronto vienen los fariseos y los principales sacerdotes con aquella pobre mujer. Y se abren paso entre la multitud y la ponen enfrente de Jesús en medio del gentío. Y le dicen con todo respeto: maestro, rabí, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Lo querían ridiculizar. Realmente, amados hermanos, si ellos hacían cumplir la ley de cabo a rabo, como ellos decían, ¿dónde estaba el hombre que había? No se puede cometer adulterio por sí solo, se necesitan dos. ¿Dónde estaba el hombre que había cometido adulterio con esta mujer? Tal vez no lo trajeron porque era uno de ellos mismos, o tal vez levantaron un falso contra esta mujer. Escogieron al mejor chivo expiatorio para traerlo y ridiculizar al Señor Jesucristo. Realmente a ellos no les importaba la ley. Lo que les importaba era ridiculizar al Señor Jesucristo, y la mujer quedaba en tercer plano. Así estaba el cuadro. Y Jesús dice que escribía en el suelo. La Biblia no dice que escribía, si simplemente hacía garabatos en la arena, en el polvo. Pero hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que escribía: muerte, mátenla, apedréanla. Realmente yo no estoy seguro porque la Biblia no dice eso, pero algunos estudiosos dicen eso. Ahora los fariseos y los principales sacerdotes sabían que Jesús tendría dos opciones solamente, que lo tenían acorralado, que los había ridiculizado, y ahora era su venganza en sus propios terrenos, en su propia casa. Jesús no se podría salir con la suya. Y ellos sabían muy bien que Jesús solamente tendría dos opciones: optar por la ley de Moisés, el gran legislador del pueblo de Israel. Otra, darles crédito a los romanos y hacerse al lado de los romanos. Jesús seguía inclinado en el suelo y los escuchaba. Aquellos estaban furiosos. Jesús, amados hermanos, qué inteligente y qué valiente y qué atrevido el Señor. Fíjese con lo que yo nunca me esperaría que Jesús saliera con esta respuesta. Él realmente no violó la ley, porque Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y tampoco se puso del lado de los romanos, porque sabía muy bien que los fariseos, si violaba la ley de Moisés, lo llevarían a la cárcel y se levantaría un tumulto y protestas ahí mismo. Y que usted sabe, entre las protestas donde hay mucha gente, nadie sabe quién empezó el problema. La pregunta sería, amados hermanos, de los romanos, de la guardia, de los militares: ¿quién empezó todo esto? ¿Y quién entre la gente iba a saber? ¿Y quién, la segunda pregunta, quién ordenó esto? Lo que Jesús les estaba diciendo con su respuesta a estos fariseos y a estos principales sacerdotes: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra contra ella. Lo que Él les estaba diciendo: si quieren que yo vaya a la cárcel, ¿cuál de ustedes también quiere acompañarme en la cárcel? Si decía y se ponía al lado de los romanos, lo apedrearían ahí juntamente con la mujer. Pero Jesús dio una respuesta que no se la esperaban: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra contra ella. Jesús se volvió a inclinar al suelo, siguió escribiendo. La ley, amados hermanos, ahí les mostraba a Jesús. El día último de cualquier fiesta judía se consideraba como el día sábado, día de reposo, donde no se había de trabajar. Escribir se consideraba trabajar.
Pero escribir con un plumón, con tinta permanente, cualquier superficie, era clase de trabajo. Pero Jesús les estaba diciendo a estos religiosos que Él sí conocía la ley y guardaba de cabo a rabo, de principio a fin. Escribir en el polvo de la tierra era legal, no era trabajo, porque aquellas leyes se borrarían y no era considerado un trabajo. Y les estaba diciendo: yo sí conozco la ley y yo sí cumplo la ley, no como ustedes, hipócritas. Estaba escribiendo cuando uno a uno, dice la Biblia, que fueron saliendo del más viejo hasta el más joven. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusaba. Y cuando se quedó solo con aquella mujer, se inclinó de nuevo y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No viendo a nadie, sino a la mujer sola con Jesús, le dijo: todos se fueron, ninguno me condenó. Jesús se paró y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Nosotros, amados hermanos, ante la ley de Dios, debíamos de haber sido apedreados, debíamos de haber sido muertos. Pero Cristo se puso en lugar de ti y de mí. Él recibió las pedradas, Él recibió los latigazos, Él recibió las injurias y las palabras más feas que se puedan decir a una persona allí en esa cruz de Calvario. Se burlaron de Él y fue por amor a mí y a ti. Cristo nos ama. Cristo se puso en lugar de aquella mujer y dijo: yo voy a recibir esos latigazos, yo voy a recibir esa muerte, yo voy a recibir esas pedradas, y por su llaga nosotros fuimos curados, dice la Biblia. ¿No te da gusto eso, amado hermano? Cristo nos ama. Cristo amó a una mujer que había sido, según los religiosos, sorprendida en adulterio. La perdonó, la salvó de la muerte. Cristo nos ha salvado de la muerte, del pecado. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, para aquellos incrédulos que no creen, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cristo nos ama. Cristo es el Cordero Pascual. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. El mundo necesita a Cristo. Necesitamos a Cristo. Cierra tus ojos ahí a donde estás, amados hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, porque tú has pagado un precio, Señor. Un precio de sangre, Señor, que yo tenía que pagar. Has pagado una deuda impagable, Señor, por mis pecados, por mis iniquidades, por mis fallas. El acta de los decretos que estaba contra mí, Señor, ha sido cancelada en la cruz del Calvario, Señor. Y en esta mañana te doy gracias, porque has pagado un precio muy alto, Señor. Moriste en la cruz, Señor, haciéndote maldito, haciéndote pecador, haciéndote pobre, siendo rico, para que con tu pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Venciste la muerte, Señor. El Espíritu Santo del Padre te resucitó con poder y gloria, y dijiste: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ascendiste a los cielos y te sentaste a la diestra de Dios Padre. Y ahí, Señor, sigues litigando, sigues abogando por mí. Porque hay un castigo por el pecado. La palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que a Él nadie le dijo que pusiera su vida, sino voluntariamente la dio. Y Él tiene poder para darla y para volverla a poner. Gracias, Señor, porque Él sigue poniendo su vida por cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha recibido la salvación, Señor, a un gran precio de sangre. Esa sangre que nos limpia, nos purifica y nos lava de todo pecado. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor. Cuántas mujeres, al igual que esta mujer, han sido insultadas, han sido maltratadas. Y se les han levantado falsos, Señor, tal vez. Y han sido acusadas, Señor, erróneamente. Pero tú eres su abogado, tú eres, Señor. Cuando están a solas ahí, tú te quedas a solas como te quedaste solo con esta mujer. Y le dijiste: ni yo te condeno. Vete en paz, tus pecados, Señor, te sean perdonados. No peques más. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados y ya no quiere que pequemos más. Cristo nos ama. Dale un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos a despedirnos, amados hermanos. Y como siempre les digo, apártese del mal. Busque la paz y síguela. Allí está su victoria y allí está su bendición. Dios los bendiga, amados hermanos.